La igualdad se impone como un dogma casi religioso porque lo contrario no vende. Algunos políticos lo consideran necesario y obligatorio. Incluso algún líder de algún partido aquí en España pidió la creación de un Ministerio de Igualdad que contara con una Secretaría de Estado de Igualdad. Hoy entrevistamos a Axel Kaiser, abogado, analista político, escritor y columnista, que publica en España La tiranía de la igualdad. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, explícanos, ¿por qué la igualdad no es algo bueno por definición y qué peligro trae para una sociedad intentar buscar a toda costa esa igualdad material? Precisamente la igualdad material no es algo bueno por definición, no es algo deseable por definición. ¿Por qué no? A ver, ¿qué prefiero yo? ¿Tener una sociedad donde todo el mundo viva bien, aunque sea muy desigual, pero todos viven bien? O una sociedad donde la gente vive mucho peor, pero muy igual. Eso ya contesta la pregunta, es decir, si la igualdad fuera el objetivo, si la igualdad fuera el bien máximo, lo que importa realmente, yo debiera elegir la segunda opción, una sociedad donde todos viven mal, pero están igual. Porque la igualdad es lo que yo quiero. Si la riqueza, en cambio, si la prosperidad, si el progreso, si el bienestar en general es el objetivo, entonces yo prefiero tener desigualdad en la medida en que todo el mundo esté bien, ¿no? Y por tanto la igualdad no es un bien en sí mismo. Lo que es un bien en sí mismo es el bienestar, que la gente esté bien. ¿Qué nos importa a nosotros? Que los pocos ricos que hay, porque en general son pocos en todas las sociedades del mundo, tengan un Rolex, un Ferrari, un yate. ¿Qué importa eso? Es irrelevante. Lo que nos debiera importar es que no haya personas que no tienen para comer, que no tienen una vivienda decente, que no tienen nada. Pero lamentablemente el discurso igualitario pone el acento en los Rolex y los yates de los ricos, en vez de preocuparse por ver realmente que a la gente sin recursos o con menos oportunidades no le falte nada. ¿Y crees que hay una especie de odio ligado al marxismo cultural en la idea de igualdad que tienen algunas fuerzas de la izquierda? Mira, esto hay que entenderlo muy bien, ¿no? Porque Marx y Engels, pero sobre todo Marx, pensaban que la riqueza en el sistema capitalista era el producto de la explotación. Es decir, que el rico, el análisis económico de ello era que el que se hacía rico porque le robaba, le confiscaba, le expropiaba al trabajador, al proletario, parte de su trabajo. Entonces el trabajador, el proletario, era una especie de esclavo que no estaba siendo remunerado de acuerdo al valor que él creaba, sino que estaba siendo remunerado por debajo del valor que él creaba, y esa diferencia era la que enriquecía al capitalista. O sea, era un juego de suma cero donde el capitalista se hacía rico empobreciendo y empeorando la condición del proletario. Y ellos predijeron que en los países industrializados la revolución comunista iba a llegar antes porque la situación de los proletarios iba a ser cada vez peor. Ese es el análisis económico marxista, la famosa teoría del valor, que yo lo estoy simplificando mucho. De ahí Marx concluyó que el sistema era completamente condenable moralmente, que era un sistema injusto, que era un sistema miserable, que los capitalistas eran la peor basura, y así sucesivamente, y que por lo tanto la revolución violenta tenía que cortarles la cabeza y restaurar un orden eventualmente socialista. Entonces hay que entender que la izquierda sigue pensando hoy en día que el mercado es un juego de suma cero, donde el que ganó es porque el otro perdió, y asusa el resentimiento en su discurso y la envidia que genera la idea de que los que tienen porque se lo robaron a los que tienen menos. Ahora, en teoría económica esta es una idea completamente superada, no hay ningún economista, ni siquiera Paul Krugman, por muy de izquierda que sea, serio, que crea en la teoría del valor trabajo, no hay ninguno. Y por cierto, las predicciones de Marx fracasaron todas completamente porque su teoría económica estaba equivocada. Si Marx hubiera entendido cómo funcionaba la economía, si hubiera seguido a Karl Menger o cualquiera de estos teóricos que desmontaron, ¿no es cierto?, su análisis, Marx habría sido el más liberal de los liberales y habría sido absolutamente partidario del mercado, porque realmente lo que consigue el ideal marxista, y el ideal marxista no era la igualdad en la miseria. Marx no prometió la revolución para que todos seamos pobres, nadie lo habría seguido.
Marx lo que prometió fue el paraíso de la riqueza. Ojo, Marx lo que quería, y el marxismo lo que postulaba, y el socialismo lo que postulaba era bienestar material. Era, en cierto sentido, frutos del capitalismo para todo el mundo. Sin capitalismo, obviamente. Pero era riqueza, que iba a fluir la riqueza a los manantiales colectivos. Y eso dice que iba a ser una sociedad donde todo el mundo iba a tener, iba a haber hiperabundancia de riqueza. Ahora, su sistema sabemos que es un fracaso y que consiguió todo lo contrario. ¿Cuál es el sistema que está logrando eso? El sistema de libre empresa, de libre emprendimiento. Si el ideal marxista, ese al menos, se consigue mucho más a través del sistema de libre emprendimiento que a través del sistema socialista que la izquierda retrógrada, que no entiende todavía economía en el mundo, está postulando. Y a día de hoy es el mantra de muchos políticos. El mantra de muchos políticos que no entienden economía, que no leen economía y que si la entienden y la leen, prefieren decir lo que es popular, lo que es políticamente correcto y lo que ellos creen que los va a sacar elegidos. Y por eso estamos viviendo en una época en que la política también está tan desprestigiada, porque nadie se atreve a decir cosas que sean impopulares pero ciertas. Al hilo de esto, te quería preguntar que hablas de fiar la libertad a la responsabilidad del individuo. Y yo te quería preguntar si crees que es muy impopular para que lo venda un político. Mira, esa es una de las preguntas más complejas de resolver en la práctica, porque hay una tendencia en el ser humano que también es cierta a no querer ser responsable, a querer ser niños toda la vida, a no querer ser responsable por tu existencia, a intentar gozar de los frutos de la libertad, de poder hacer lo que tú quieras, pero no asumir las consecuencias. Ojalá que otro las asuma, el costo de todo lo que tú haces. Y lo que prometen los socialdemócratas, lo que prometen desde Rajoy hasta, no sé, el PSOE, pues son todos socialdemócratas. Rajoy no es liberal, no cree en la libertad ni en la responsabilidad individual como un liberal cree. Bueno, lo que todos ellos prometen es que el Estado se hace cargo de tu vida. Que tú no te preocupes, que te van a satisfacer tus necesidades, que se van a hacer cargo de tu vida, que te van a garantizar esto, te van a garantizar lo otro. Entonces, tú no tienes que asumir un costo existencial ni un costo por tomar malas decisiones, porque ahí va a haber alguien que te va a rescatar. Esa es la lógica, ¿no? De que te van a dar esto y te van a dar lo otro. Y por lo tanto, la ética de la libertad es una ética que requiere coraje, requiere valentía. Es la que mejor sirve al final a los propósitos de todos nosotros. Porque cuando las personas están obligadas a salir adelante, a esforzarse, a trabajar firme y todo, les va bien. Les va mucho mejor que en la alternativa. Y se sienten más dignas además. No hay nada que destruya más la dignidad de una persona que ser dependiente de lo que le está regalando el Estado. Lo destruye la dignidad de una persona, la transforma en una especie de unidad social, ¿no es cierto?, un número más en la estadística de las políticas sociales que hay que satisfacer, alimentar, darle un celular y todo, y ojalá mostrarle programas de televisión para que esté todo el día tranquila sentada mirando cosas. Entonces eso destruye la dignidad de las personas, mucho más que el pararse sobre sus propios pies. Pero claramente los seres humanos tenemos una tendencia a no querer hacernos responsables por nuestra vida y estar cómodos. Eso es una realidad. Al hilo de esto me gustaría preguntarte, se está montando aquí un cierto alboroto en algunos partidos políticos porque o no lo distinguen o no lo explican bien, y me gustaría que, aunque tiene parecido significado, me gustaría que nos explicases si te parece bien que se aplique la renta básica o la renta mínima. Y explico para los lectores de OK Diario que la renta básica yo entiendo por un ingreso mensual por el mero hecho de ser ciudadano, mientras que la renta mínima es ayuda para personas sin ingresos o con ingresos bajos. Corrígeme si me equivoco. Sí, a ver, ¿cuál es el problema a mi modo de ver las cosas? España es un estado benefactor gigantesco. La participación del Estado sobre el producto en España va a cerca del 45%. Es horrible. Este es un Estado con una deuda del 100% del producto y con un sistema de pensiones que no es financiable. Estas ideas son una locura. Si tú realmente quieres darle un ingreso mínimo o llámalo un impuesto negativo a la renta, como tú quieras llamarlo, a las personas, sea a todos los ciudadanos o sea a las personas que lo necesitan, que ya reciben transferencias, ya reciben muchas transferencias del gobierno, cuidado, en materia de educación gratis, salud gratis y cosas. Bueno, si tú quieres darles, tendrías que cerrar el Estado benefactor, acabar con él. Tendrías que decirle a la gente, por ejemplo, les entrego un cheque a todos los ciudadanos españoles, mensual de, supongamos, 1.200, 1.300 euros, ustedes ven cómo lo gastan, pero no me pidan ni escuelas gratis, ni hospitales gratis, ni salud gratis,
ni pensiones gratis pagadas por otros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cierras el Estado benefactor completamente y esa plata que es gigantesca que se traga el Estado español, en vez de que el Estado mismo provea los servicios, se la das directamente a la gente y que ellos la gasten en el mercado. Y van a surgir millones de iniciativas privadas que van a satisfacer esas necesidades. Tal vez ese sería un mejor arreglo que el actual. Más sostenible, mucho más barato y la gente viviría mejor. Habría que hacer el cálculo para saber cuánta plata le tocaría a cada uno. Ahora, más razonable que eso es un impuesto negativo a la renta, cosa que tú no desincentives el trabajo. En ese sentido, tú lo que haces es, a las personas que producen menos de un mínimo, tú les complementas, pero les vas complementando gradualmente de manera que no les convenga dejar de trabajar. Porque, ojo, no se trata solamente de tener acceso a bienes materiales, se trata también de la dignidad que te produce el haberte forzado por acceder a esos bienes materiales. La dignidad, la ética del trabajo que se genera, la disciplina que tú necesitas, los valores que a través de eso se inculcan en la familia, se transfieren a los niños. O sea, hay toda una dimensión sociológica del trabajo que no es solo obtener una recompensa económica y que se destruye. Y esto tú lo puedes ver en estudios que se han hecho en Suecia con el Estado benefactor, que ha ido destruyendo la ética del trabajo sueca, que es una de las más firmes del mundo, porque la gente se empieza a acostumbrar a vivir del Estado. Y eso es un desastre. A cuento de esta pregunta, bueno, te pongo un ejemplo que seguro ya sé la respuesta, pero ¿estás a favor de que la contribución del trabajador al sistema de pensiones o de seguridad social no sea obligatoria? Absolutamente, yo creo en la responsabilidad individual y pienso que cada persona debiera ahorrar por su cuenta, invertir para el día en que se retire y que no debiera haber un sistema obligatorio, por ningún motivo. Ahora, si ya hay un sistema que te obliga a ahorrar, que no sea como el español y que sea más bien como el chileno, porque el español en realidad no te obliga a ahorrar, el español te confisca un 30% de tu ingreso y se lo gasta inmediatamente. El Estado español, en el sistema de reparto español, lo que hace es quitarle un 30% a los trabajadores españoles de lo que ganan, más o menos, y se lo gasta a los que ya están jubilados. Cuando tú te retiras en España, cuando te retires tú, o la gente que trabaja hoy, su dinero no va a estar en el sistema. No nos va a llegar. No va a estar, no les va a llegar. Porque además porque depende de que otros entren para irles pagando. Y como la demografía además está crítica, pues está envejeciendo, es una población que envejece, no vas a tener gente, ya no la hay, de hecho, el sistema está financiando a pérdida, se financia con deuda en parte, que no va a haber gente que te pueda pagar tu pensión. Entonces te vas a recibir una pensión muy baja, muy baja, vas a haber contribuido muchísimo. Si te hubieran dejado ese dinero, en vez de habértelo quitado, porque es un impuesto hoy en día, en vez de habértelo quitado con un 30% del impuesto al salario que te están cobrando hoy, y tú te hubieran dejado ese 30% y tú lo hubieras ahorrado, tu pensión sería mucho mejor que la que te va a dar el Estado español. Eso es garantizado. Piensen ustedes que en Chile, que es un país menos productivo, por lo tanto los ingresos son más bajos y todo, nosotros nos obligan a ahorrar un 10% del salario. El 10%, pero va a una cuenta en una institución privada a nombre de uno. A mí me saca un 10% del salario a mi cuenta, a mi nombre, administrada por una institución privada, regulada por el Estado, pero privada. No, el Estado no me quita nada. Es un 10% que va a mi nombre. Yo no lo puedo sacar hasta que me jubile, eso es lo que pasa, ¿ya? Y ese 10% lo administran y hasta ahora la rentabilidad ha sido de un 10% más inflación, 9% más inflación en Chile. Entonces, las AFP, como se llaman, las administradoras de fondos de pensiones, el 70% de los fondos que tienen han sido por rentabilidad y el aporte ha sido un 30%. O sea, cuando a mí me devuelvan mi jubilación, el 70% de lo que me va a pagar a mí, la administradora del fondo de pensiones, cuando yo me retire, va a ser rentabilidad que ellos generaron. El 30% solo va a haber sido aporte mío, del total del fondo que me van a distribuir en los distintos años. Entonces yo no dependo que otro entre al sistema a trabajar para recibir una pensión. Yo recibo la plata que yo me gané y que ellos invirtieron sacándole una rentabilidad. Y con el actual sistema de pensiones en España, ¿qué nos recomiendas a los jóvenes? Que partan de la base de que no van a recibir pensión o muy baja y que ahorren por su cuenta lo que puedan ahorrar. Un plan privado. Un plan privado, que bueno, hay que ver los distintos tipos de planes privados, un plan privado, pero algunos pueden invertir, qué sé yo, en la bolsa, en acciones, o en qué sé yo, y el día de mañana inmuebles y arrendarlos, no sé. Pero cada uno tendrá que ver cuál es su mejor estrategia, pero lo que está claro es que hoy día pagan un impuesto, un 30% que es horrible,
y que ese impuesto no se va a traducir en que les den una buena pensión, salvo que ocurra algún milagro productivo sin precedentes en la historia humana, que también puede pasar con la inteligencia artificial y todo eso, pero si siguen las cosas así como van, las pensiones van a tener que bajar y la edad de jubilación va a tener que aumentar. Porque vivimos más tiempo, nos jubilamos a la misma edad, no nos dan las matemáticas, van a tener que ir aumentando la jubilación cada vez más. ¿Qué te parece, cómo ha gestionado la crisis el gobierno de Mariano Rajoy en estos últimos años? Yo la gran crítica que le hago a Mariano Rajoy, y que lo encuentro increíble, el despilfarro que fue de capital político, es no haber aprovechado las mayorías que tenía en el Congreso para haber hecho reformas realmente de productividad liberales en España. O sea, Mariano Rajoy debe ser uno de los ejemplos más dramáticos de un líder que desperdicia flagrantemente una oportunidad de avanzar una agenda en favor de un país, que beneficia a un país. O sea, es un desastre. Yo creo que a mi juicio fue un desastre él no habiendo aprovechado la oportunidad que tuvo de bajar sustancialmente impuestos, recortar gastos, desregular más y el mercado laboral español, que es un desastre de lo rígido que y así. Yo sé que habría enfrentado resistencia y todo, pero por él no hizo nada, y lo que ha hecho ha sido subir impuestos. Pero, por ejemplo, bajar impuestos no podíamos por Bruselas, ¿o eso nos estaban repitiendo aquí? No, yo creo que podrían haberlo hecho perfectamente. Yo creo que Bruselas, la capacidad de influir que tiene realmente no es tan grande. O sea, ¿por qué Bruselas? Entonces sí se pueden subir los impuestos, pero bajar no, por Bruselas. Entonces yo me salgo de la Unión Europea. O sea, si Bruselas le está diciendo a España qué es lo que puede hacer en materia de impuestos o qué es lo que no puede hacer en materia de impuestos, además de todo lo demás, y me están obligando a subir los impuestos, suponiendo que Bruselas me esté obligando a mí a subir los impuestos, entonces lo que pasa es que probablemente Bruselas, a cambio de los dineros de rescate que hubo, le dijo a España, bueno, pero o reducen gastos si bajan los impuestos, o suben los impuestos y no reducen el gasto. Pero lo que debería haber hecho el gobierno español es haber bajado los impuestos y haber reducido el gasto. Eso es lo que debería haber hecho, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? No bajó el gasto y subió los impuestos. O sea, hizo lo peor de todas las combinaciones. Y eso es un tema que van a tener que resolver económicamente más adelante, porque impuestos muy altos no hacen atractivo a un país para la inversión y para el crecimiento económico. Todavía hay un desempleo de 2 dígitos en España, el desempleo juvenil es atroz. Es un país en el cual hay pocas oportunidades para la gente joven, por lo menos en el mercado formal. ¿Y cómo van a resolver eso? Por ejemplo, el precio de la luz hoy ha alcanzado su precio más alto. Bueno, ahí tienes un ejemplo. Yo exactamente, lo que sí sé es que aquí se despilfarró mucho dinero en materia de energía, programas de energía renovable y un montón de cosas que terminaron siendo un fraude y un fiasco completo. Y que fue una fortuna lo que se despilfarró ahí por darle el gusto a grupos de interés. Ahora, eso creo que no fue culpa de Rajoy, eso creo que viene antes, viene el gobierno de Zapatero, si no me equivoco, ¿eh? Y por tanto, ahí hay que pensar bien cómo hacer el tema de la energía y ser un poco más independiente tal vez de obligaciones que van imponiendo desde Bruselas también. Yo sé que es un tema, pero hoy día la Unión Europea está más débil que nunca, que hay que aprovechar eso para sacar ventajas que beneficien al país. ¿Y qué sería mejor, salirse de la Unión Europea como apuesta Podemos? Yo no lo sé, porque claramente la Unión Europea también impone frenos a políticas demagógicas. O sea, también hay un lado que no es tan malo de la Unión Europea. El libre comercio, por ejemplo, dentro de la Unión Europea es algo que tú no puedes acabar si tú estás dentro de la Unión. También tiene el euro, que algunas personas dicen, yo creo que es un proyecto totalmente fracasado, pero algunas personas con alguna razón dicen que si tuviéramos la peseta estaríamos devaluando como antes, que devaluábamos. Pero eso es, hay que decirlo, eso es no tener ninguna fe en la capacidad de los españoles de administrar sus propios asuntos. Eso es decir, nosotros somos un país poco menos del tercer mundo, mejor que Bruselas nos imponga lo que tenemos que hacer y nos diga por dónde hay que ir, porque nosotros lo vamos a arruinar. Esa es la realidad. Ahora, me parece a mí que hubo algunos gobiernos antes de la introducción del euro, al menos, que no fueron tan irresponsables dentro de todo. Pero bueno, es una cosa que le toma decidir a los españoles y ver. Ahora, así como a la Unión Europea, capaz que no tengan que salirse, capaz que termine desplomándose sola. Luego en España hay otros partidos que, por ejemplo, Podemos habla de racionalización económica
y de hecho el programa económico que presentó Podemos para las generales cita en 47 ocasiones la palabra gasto y ninguna el término competitividad. ¿Qué te parece? Bueno, Podemos representa la política populista por excelencia, la demagogia, la irresponsabilidad, y si ellos tienen la oportunidad de dirigir este país algún día y hacer la política económica y todo, lo van a arruinar en muy poco tiempo, y los españoles se van a dar cuenta que eligieron un grupo de charlatanes irresponsables, ¿no? Esto se ha visto miles de veces en la historia, y ellos creen en la magia. O sea, hay gente que cree en la magia, cree que las cosas se pueden resolver y que la riqueza se puede simplemente confiscar y redistribuir, y entonces no pasa nada y no va a haber efecto. Si ellos vienen de la escuela venezolana, entonces al final vamos a ver cómo está Venezuela. El desastre completo, la catástrofe humanitaria, que es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. O sea, hay que ser bien genial para lograr hacer del país con las mayores reservas petroleras del mundo la mayor catástrofe humanitaria de Occidente. Pero ellos lo lograron. Esa es la escuela de Podemos, esa es la de Juan Carlos Monedero, eso es lo que yo... Y ellos creen que eso es conspiración, algunos dicen al menos que eso son conspiraciones de los americanos, de los acaparadores empresarios venezolanos que están saboteando el régimen. O sea, uno se pregunta a veces si eso lo dicen creyéndoselo de verdad, caso en el cual ya estamos hablando de problemas que son más profundos que una ideología, o realmente es pura propaganda. Alguna gente les cree, y me gustaría que les dijeras a nuestros lectores y nos explicases. Proponen, por ejemplo, inflar el estado del bienestar. ¿Puedes explicarnos por qué esto también supone un peligro? Pero qué más inflado quieren el Estado benefactor español si ya es casi la mitad del producto lo que se está tragando. ¿Qué más inflado? No hay ni una familia prácticamente en España que no reciba transferencias del gobierno. Tienen una deuda de 100% del producto actual con pasivos de futuro que van a casi 4 veces el producto. 4 veces. Si España está quebrada, ¿qué más quieren? ¿De dónde quieren sacar el dinero? La gran discusión ahora es cómo van a financiar todo esto hacia adelante. En una población que envejece con un sistema de pensiones que no es sustentable. ¿Qué creen los de Podemos, la gente que apoya a Podemos? ¿Que van a poder llegar y expropiar a los ricos españoles y que con eso les va a alcanzar? Les tengo malas noticias. Si ustedes hacen una cuenta de cuánta plata tienen los más ricos de España, no les alcanza ni para financiar 6 meses de gasto estatal. Esa es la realidad. Entonces, esto es una locura lo que se está proponiendo, es totalmente desquiciado. Dense el trabajo de estudiar los números, dense el trabajo de estudiar principios de economía básicos, y se van a dar cuenta de lo que están proponiendo. Van a terminar destruyendo todo si es que algún día tienen la posibilidad de imponer sus ideas. Y yo les pregunto a ellos, ¿qué países son los que mejor andan en el mundo? Qué curioso cuando uno ve Suiza, Singapur, estamos hablando del punto de vista económico, Suiza, Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, todos esos países son todos dentro de los países con más libertad económica del mundo. Ellos lo que quieren hacer es destruir la libertad económica. Los problemas que tiene España son producto del Estado benefactor, son producto de que el Estado interviene demasiado en el mercado del trabajo, son producto de que los impuestos son demasiado altos, son producto de que las regulaciones no son amistosas con el emprendimiento. Traten ellos de hacer un negocio y crear empleo, y después conversemos de si el Estado benefactor tiene que crecer y si quieren que le suban los impuestos. Y si fueras ahora mismo Mariano Rajoy, ¿qué es lo más urgente que harías al frente del gobierno de España? De partida, y esto es muy importante, cambiar el discurso. Señores, aquí hay que volver a trabajar, aquí hay que premiar a los que se esfuerzan, aquí el que no trabaja no puede tener lo mismo que el que trabaja. Se acaba la lógica de los derechos y la gratuidad para todas las cosas. Este es un país que tiene problemas de financiamiento a largo plazo, cuyo endeudamiento ha subido en un par de años de un 60% del producto a un 100% del producto. Que tiene ¿Favorecer autónomos? Favorecer autónomos, obviamente, y por supuesto hacer una gran reforma al aparato del Estado, porque aquí como se despilfarra el dinero, la corrupción, cómo se despilfarra, cómo se gasta de mal, ineficiente, es una cosa bárbara. En Chile no es tanto. En Chile también existe, por supuesto, es bastante ineficiente, pero el tamaño del Estado chileno es mucho menor al español, entonces el daño que se hace es mucho menor. Todavía. Nuestra economía igual es menos productiva, somos un país de ingresos más bajos que España, entonces, por cierto, tenemos menos espacio de hacer tonterías, pero los españoles tienen que ponerse a pensar
en cuáles son los países que salen adelante y por qué salen adelante. Y por qué España también salió adelante en un minuto. Y fueron reformas liberales, esa es la verdad. Que incentivaron, ¿no es cierto?, la inversión acá, que incentivaron la creación de empleo, la creación de riqueza, que fueron políticas atractivas para inversionistas, para gente que viniera a turistear, que para este es un negocio muy importante en España el turismo. Y así, y podría llegar a ser un país muy competitivo a nivel mundial, muy competitivo. Y hoy día no está entre los países top en materia de competitividad. Y sus universidades, las universidades estatales españolas no están entre las mejores del mundo, no están ni siquiera entre las 100 mejores del mundo. Las escuelas de negocio privadas sí, son top, están entre las 10 mejores del mundo, 20 mejores del mundo. Las privadas, que se paga una fortuna. Pero las estatales, que están totalmente capturadas por grupos de interés, por profesores que no producen nada de valor, muchos, no todos, la mayoría, esas universidades no te dan prestigio tú haber salido de una universidad española hoy en día. Y por último, una curiosidad. ¿Nos puedes hacer una predicción? ¿Qué va a pasar con Donald Trump y su política económica? Mira, Donald Trump dio un discurso tan populista que si él... Si lee tu libro, sale corriendo. Sí, yo no creo que Donald Trump crea por definición en la igualdad, pero lo que tiene en común con la gente izquierda es que no cree mucho en el mercado, sobre todo en el comercio internacional. Y Bernie Sanders salió aplaudiendo que Donald Trump va a imponer barreras al comercio y todo eso. Esa es una de las cosas más destructivas y peligrosas que hay. Porque, por un lado, va a perjudicar a los consumidores norteamericanos que van a tener que comprar productos mucho más caros. Y Donald Trump no entiende principios básicos de economía tampoco, ¿ya? Y por otro lado, nos va a afectar a todos los países del mundo, porque Estados Unidos es la economía más grande, entonces todos comerciamos con ellos. Entonces, si ellos empiezan con un tema proteccionista, probablemente otros países van a reaccionar, y eso puede llevarte al mundo a, en el peor de los casos, una recesión mundial. La Gran Depresión, en buena medida de la década de los 30, se derivó de una ley norteamericana, la Smoot-Hawley, la tarifa Smoot-Hawley de dos congresistas norteamericanos, que impusieron restricciones al comercio internacional hasta de 66% de aranceles en una diversidad de productos. Y la reacción del resto del mundo, y espero que esta vez no sea así, fue hacer lo mismo. Y las economías empezaron a cerrarse en la década del 30, y entonces surge el nacionalismo económico, que es lo que está hablando Trump, que es una idea muy fascista, el nacionalismo económico. Lo de beneficiar a los grupos internos y todo, y que el extranjero es el enemigo, una idea muy fascista, muy nacionalista, económica. Y eso termina jugándole a favor a los movimientos populistas más radicales en Europa. Eso yo lo encuentro muy peligroso, porque guardando las distancias, no creo que se va a repetir lo mismo, pero estás viendo hoy en día en Europa que muchos movimientos no creen en el libre mercado. Le Pen en Francia no cree en el libre mercado, súper estatista. ¿Las próximas elecciones? Se ve que va a salir muy bien, pero no. Por el sistema político francés parece que va a ser difícil que gane. Se ve difícil que gane, pero podría ganar. Y si gana, bueno, ya no sé, o sea, si gana Le Pen sería... Una entente con Donald Trump y Wilders, quizás. Wilders, yo no conozco bien la filosofía económica de Wilders, pero sé que es muy anti-inmigración. Ahora hay otro problema, que es el tema de la inmigración. Ahí yo creo que hay más espacio para discutir, porque los gobiernos políticamente correctos occidentales no han querido reconocer que hay problemas con la inmigración, y los hay, son efectivos, y lo han negado y han despreciado a la gente. Entonces muchos de estos partidos más extrema derecha han recogido apoyo, no porque estén convencidos de su ideario necesariamente, y lo mismo con Trump, sino porque estaban cansados de que le dijeran que lo que ellos ven todos los días en su día a día es mentira, y que ellos son todos unos xenófobos racistas. Entonces por ahí, ojo, que también han sido los mismos demócratas, la misma izquierda en el mundo, y también la derecha políticamente correcta, que no ha querido reconocer la realidad de lo que está pasando, la que ha permitido que surjan estos personajes, porque si tú no resuelves mi problema, yo soy un ciudadano de pie, me estás tratando mal todo el tiempo, me estás diciendo que soy un desinformado, tú vives además en una burbuja, ¿no es cierto?, en una élite completa, obviamente que al final cuando yo me agoto, me canso, me hastío, me enojo, voy a votar por el tipo que dice todo lo contrario a lo que estás diciendo tú. Eso es lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Austria, lo que está pasando en todas partes. Y casi pasa en España. Sí. Y casi pasa en España, claro, y casi pasa en España, a pesar que acá el tema va más por la izquierda, ¿no?, que por la derecha. En los otros países va más por el lado de la derecha.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena por el libro.